Así como hay, por ejemplo, en Nueva York, porque es ciudad de oportunidades, probablemente Roma también era la ciudad de oportunidades de ese tiempo, y probablemente ahí también había un gran número de personas y mucha gente de diferentes lugares. Probablemente era una ciudad multicultural, porque siempre la gente migra a donde hay oportunidades. Entonces, dentro de este gran conglomerado de gentes, había gente de todas las categorías. Había gente probablemente que eran obreros, incultos, sin ninguna educación, pero también había gente muy ilustrada, muy entendidas, muy estudiadas, y que probablemente no era tan fácil que ellos pudieran ser convencidos con palabras sencillas, sino que también para ellos el apóstol Pablo tenía palabras de sabiduría, palabras de gracia y palabras de poder. Y aquí entonces está presentando a los cristianos y a la iglesia con un título que tiene mucha gloria y mucho poder, porque dice que la iglesia es más que vencedor. En realidad, hasta donde nosotros conocemos qué es lo máximo, es vencedor. En una competencia gana el que vence. En una apuesta gana el que vence. En una prueba gana el que vence. Pero aquí él está dando un grado superlativo de vencer, porque es más que un vencedor. Y aquí él da 3 razones básicas y fundamentales por las cuales nosotros en Cristo, que es muy importante entender eso, somos más que vencedores. Y cuando él inicia en esta sección del libro de Romanos, capítulo 8, empieza dando a entender la razón y el por qué nosotros somos más que vencedores. Y no lo dice algo como nuevo, o que es ignorado, o que es una primicia, sino que es algo muy conocido para los que son de Cristo. Por eso él inicia diciendo, y sabemos. Hermano, no es que creo, no es que pienso, no es que me imagino, no es que probablemente. Él está haciendo una afirmación categórica de algo que está en evidencia, una constancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo quiero que hagamos el estudio con Biblia abierta, porque así aprovechamos mejor. Así ustedes van conmigo y van viendo los versículos, y así es mejor el aprovechamiento, porque al final lo que queremos es que la palabra quede sembrada en nuestro corazón. Amén. Y aquí hay 2 cosas que son fundamentales y debemos observar. Lo primero es el amor de Dios. Hermano, y dice la Biblia que el amor de Dios es el amor que excede todo conocimiento. Y dice la Biblia que el amor a Dios es el primero de los mandamientos, y en ese mandamiento se cumple toda la ley y todos los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De tal manera que el amor es esencial, es fundamental en la vida del creyente. Y ahora el apóstol Pablo está aquí realmente mencionando y trayendo a colación el primer mandamiento de la Biblia. Y cuando usted va y lo lee, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y entonces aquí ahora está realmente diciendo, recargando, recordando que ya lo sabemos, porque es el primer mandamiento, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Probablemente no será tan fácil entender esto, porque verdaderamente a veces uno no sabe. Cuando nosotros tuvimos el domingo pasado, no pudimos venir a la iglesia porque tuvimos que ir allá. Se murió la mamá del hermano Pablo y el esposo de la hermana Kenia, y Ángela y yo tuvimos que ir allá a cumplir con ellos. Y cuando veníamos, salimos temprano para llegar aquí temprano, porque es un viaje lejos, eso es por allá, y carretera mala, la entrada. Estamos hablando de un viaje probablemente de 5 horas o más. Salimos temprano para llegar temprano, y habíamos desayunado algo temprano al salir. Cuando venimos en camino nos paramos en un restaurante, porque supuestamente se llama el Pabellón del Chivo.
Y entonces el chivo liniero es un chivo famoso porque es el mejor chivo. Hermanos, y nosotros, eso estaba lleno, full de gente. Desde que llegamos, pedimos lo que íbamos a consumir, hermano, y pasó 1 hora y media y esa gente no nos atendieron. Entonces Ángela y yo dijimos, no, vámonos. Y nosotros salimos, y mientras salía pensaba en mi mente y le dije, Ángela, yo no sé qué sucedió, yo no sé por qué duramos 1 hora y media aquí sentados, yo no sé de qué cosa en el camino, en esa hora y media, Dios nos pudo haber librado, y era un propósito retenernos ahí, porque yo lo que sé es que la Biblia afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y no siempre nosotros lo entendemos, porque a veces son tragedias aparentemente lo que sucede, cosas desagradables y de las que no deseamos ni siquiera oír, pero son cosas que suceden y nos preguntamos nosotros, Dios no lo sabe, Dios no está en control, y Dios no nos dice que todas, hermanos, no son cosas algunas, dice que todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si eso es cierto, y yo creo que lo es porque es la palabra de Dios y es la verdad, que el Señor nos ayude a entender, aún en las cosas que son desagradables, aún en las cosas que no salen como queríamos, aún en las cosas que aparentemente están fuera del propósito de Dios, que aún también ahí Dios está obrando. Y creer lo que dice en Romanos 8:28, que para nosotros que amamos a Dios, todo obra para bien. Amén. Yo no sé cuál es tu situación, hermano, actualmente, cuáles son los problemas que estás confrontando. Lo que yo puedo decirte desde aquí y con toda propiedad, porque la palabra lo afirma, que aún en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, en medio de esa problemática, en medio de ese problema, aún en medio de esa deuda, aún en medio de esa carencia, el Señor está obrando, porque tú amas a Dios, y a los que ayudan, a los que aman a Dios, la Biblia me afirma que todas las cosas, y cuando vemos todas las cosas, hermano, eso es muy amplio, todas las cosas. Puede ser que eso incluya la muerte, porque eso es parte de todas las cosas. Le ayudan o les ayudan, porque es para todos, a bien. Pero aquí hay un acápite, porque fíjense que no solamente es para todo el mundo. El apóstol Pablo dice a los que aman a Dios, y luego dice al final del versículo 28, si están conmigo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no aplica para todo el mundo, y eso se concatena perfectamente con la palabra que dice a los que aman a Dios, porque los que aman a Dios son los que están también dentro de su propósito. Por eso podemos decir que este verso aplica preferencialmente para la iglesia, que es el número de personas en todas partes del mundo que ha decidido entregar su vida a Cristo y que vive para amar a Dios. Si es para la iglesia, ahí está inclusive la iglesia del Redil, que es parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. De tal manera, hermanos, que debemos creer eso. Y vemos también, a partir del versículo 29, que aquí no hay una cosa nueva. Hermanos, podemos ver que no somos una improvisación. Hermanos, podemos entender que no somos una idea de último momento. Hermanos, que no somos una casualidad ni una coincidencia. Debemos entender a través de la luz de este versículo que nosotros somos parte de un plan eterno. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, en la mente de Dios, en la economía de Dios, en el conocimiento de Dios, que es omnisapiente y todo lo sabe desde todos los tiempos, desde la eternidad pasada, nosotros entramos a un plan perfecto.
como nosotros nos ha tocado vivir en parte final del siglo XX e inicio del siglo XXI, para esta fecha nosotros estábamos dentro del proyecto de Dios para este tiempo. Aunque usted no lo entienda, y aunque no tengamos capacidad tampoco para entenderlo, pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí de una manera puntual y categórica. De tal manera que el hecho de que usted hoy sea un cristiano evangélico, que haya conocido y recibido a Cristo como Señor y Salvador, que esté dispuesto a seguir firme hasta el final, hermano, yo quiero que la iglesia entienda que eso es parte del propósito y el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo así? Vamos al versículo 21 con Biblia abierta, hermano. Esto es un estudio bíblico. Porque, ¿qué dice? A partir del 29, porque a los que antes conoció, ese antes, hermano, ¿cuándo fue? ¿Qué es que ustedes entienden por la palabra antes ahí? Porque nosotros tenemos antes, y los antes de nosotros tienen tiempo, antes hacen 10 años, antes el año pasado, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, yo estoy de acuerdo con Cristina. Hermano, desde tiempos inmemorables, incontables, invalorables. Porque no olvidemos, hermano, que el Dios al que nosotros servimos es un Dios eterno. Hermano, Dios no tiene tiempo. Antes de que el mundo fuera, Él es. Antes de que el tiempo existiera, ya Él estaba. Dios se mueve en la eternidad. El tiempo de Dios no es un tiempo cronos de 24 horas, o de 7 días, o de una semana, o de un mes de 30 días, o de un año de 365, o una década de 10, o un milenio de 1000 años. El tiempo de Dios, hermano, es un tiempo indefinidamente amplio. Aquí lo que Pablo está diciendo, que antes de que existiera el tiempo y de que se contara el tiempo, Él nos eligió a nosotros para ser sus hijos. Por lo tanto, en esta noche usted y yo podemos decir con toda seguridad que nosotros somos parte del plan eterno de Dios para los pueblos y las naciones. Y yo quiero decir de antemano que esto es un gran privilegio. Porque que un Dios tan grande, tan excelso, tan sublime, el gran yo soy, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, haya dignado su majestad para pensar en mí, para elegirme a mí. Porque la palabra dice, no os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los que están aquí no estamos por nuestra propia voluntad. La voluntad de nosotros es corrupta y la voluntad de nosotros es constante hacia el mal. Pero el Señor fue quien nos llamó, y Él nos llamó con un llamamiento santo para que hoy nosotros seamos parte de su reino. Amén. Y aquí lo que está diciendo que no es algo nuevo, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y ese es un punto teológico muy importante, porque hay iglesias, doctrinas que dicen que no existe predestinación, que la predestinación no es algo que existe. Y yo creo que Romanos aquí es muy claro, es muy explícito, porque aquí está diciendo Pablo que a los que antes conoció también los predestinó. Ahora, ¿qué ustedes entienden por predestinar? Conteste si usted sabe qué significa predestinar. Bueno, la palabra se explica por sí misma. El prefijo pre significa antes de. Cuando un bebé nace antes del tiempo, se dice que es prematuro, porque no estaba maduro. Entonces aquí está diciendo que Él destinó nuestro futuro desde antes de que nosotros existiéramos. Eso es lo que está diciendo. Antes, destino, lo que te toca para el final. Tu destino estaba ya elegido por Él desde antes de que tú nacieras. Eso es predestinar. Aleluya. Entonces yo puedo decir con toda propiedad que si eso es así, yo no soy entonces una casualidad.
El hecho de que hoy estemos aquí en la iglesia oyendo palabra de Dios, palabra de vida y palabra de verdad no es algo fortuito, no es algo casual, es algo que va dentro del plan y el proyecto eterno de nuestro Dios para nuestra vida. Amén. Porque yo fui predestinado para estos fines. ¿Y cuál fue el propósito de esa predestinación? La palabra se explica por sí misma aquí y dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, esto es una carrera muy amplia, porque el Señor nos predestinó para que nosotros fuéramos parecidos a Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. De tal manera que la iglesia ha sido predestinada para ser santa. Porque Jesucristo fue santo en toda su manera de vivir. Y ahora Pablo dice que Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo para que yo sea igual que Cristo. Y la característica más sobresaliente de Cristo es que Él fue santo todo el tiempo y en Él nunca jamás se halló pecado. Entonces tengo un gran compromiso delante de Dios, que me ha predestinado para ser un auténtico imitador de Cristo. La labor y la tarea de la iglesia no es tan fácil, porque debemos admitir que ser igual que Cristo no es tampoco una tarea fácil. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En las casas, no sé si ustedes han visto que siempre el hermano mayor es casi el que lleva la batuta. Y es el que tiene todos los compromisos. Es el que asume casi todas las responsabilidades. Es al que se le dan, tiene ese privilegio de ser el mayor, pero por eso también tiene que asumir los compromisos de la familia y tiene que estar en todo y tiene que responder, porque un gran compromiso también lleva una gran responsabilidad. Y Jesucristo aquí como el primogénito dice, para que Él, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el que dirija lo de los hermanos más pequeños que somos nosotros, para que nuestras necesidades se las digamos a Él, como nosotros acostumbramos a cualquier necesidad contársela a nuestros hermanos mayores, porque son los que nos ayudan, los que nunca dicen que no, los que están dispuestos a sacrificarse por nosotros. Y eso es este es en este sentido, en este contexto, lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y sigue a partir del 30, hermano, con la lista de eventos que fueron hechos para que hoy usted y yo estemos aquí. Porque si usted va conmigo al 30, dice: y a los que predestinó, o sea, a los que desde antes les marcó el destino, a estos también los llamó. Entonces, ¿qué podemos inferir en esta frase? Que los que han sido llamados no fue al azar, de ninguna manera, no fue casual. Solamente son llamados los que ya fueron predestinados. Gloria a Dios. Y por eso usted ve que mucha gente se llama y hace caso omiso, pero usted debe preguntarse: ¿esa persona fue predestinada por Cristo? Y mucha gente aún se llama y pasa y hace testimonio de fe, pero luego no persevera. Usted debe preguntar: ¿está dentro de los predestinados para ser hecho un auténtico hijo de Dios? Porque la palabra no se equivoca y dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y nosotros podemos afirmar que un llamamiento eficaz de parte del Espíritu Santo, no hay nadie que lo resista. Y cuando el Espíritu llama, también transforma y cambia la mente, la vida y el corazón de los hombres. Debemos de ahora en adelante preguntarnos: ¿realmente tiene un llamado? ¿Estaba predestinado? ¿Es parte del propósito y del proyecto eterno de Dios? Porque dice en adelante ahí que a los que llamó, a estos también justificó. Hermano, ¿qué significa la palabra justificar? Porque son términos muy profundos y muy teológicos, y cada uno de estos términos pudiera ser un mensaje. La justificación. Como sello, mi hermano. Justificado. Justificar. Confirmar algo. Confirmar. Hacerse culpable
asumió. Ajá, la culpa de nosotros. Mira, Justificó a nosotros. ¿quién más puede opinar sobre justificar? Porque, hermanos, si no somos justificados, tampoco podemos ser salvos. Porque al reino de los cielos, nada que haga injusticia, que es lo contrario de justificado, puede entrar. Una aprobación también. Cristina estaba yendo por el camino. Nos hizo justo cuando éramos injustos. ¿Cómo fue, Ángela? Mira, ¿qué más? Una aprobación. Una aprobación de parte de él. Mira, la palabra justificación debemos verla desde un contexto legal. Porque cuando tú vas delante de un juez a una corte y se presume que tú eres inocente, tú tienes que justificar en qué radica tu inocencia para que el juez posteriormente en su veredicto diga inocente, no al lugar, está libre. ¿Me doy a entender? Un juez justo y verdadero nunca dará por inocente a uno que es culpable, y lo que va a decir con el martillo es: el acusado es culpable. Realmente esa era la sentencia y el veredicto de nosotros. Porque cuando Adán pecó y el pecado se diseminó a toda la humanidad, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. En ese sentido, todos estábamos fuera de la voluntad y del reino de Dios. Y en ese contexto, todos somos culpables. Delante de Dios, que es 3 veces santo, nosotros somos culpables. Y como culpables, no merecedores del reino de Dios, no merecedores de su perdón, a menos que no seamos encontrados justos delante de Él. Y no teníamos capacidad para poder ser justificados, porque en nosotros no había esa condición ni esas cualidades. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Para que puedan ir conmigo. En el derecho también existe un término que se llama imputación. Imputar. Y eso consiste en que alguien asume mi deuda, paga mi fianza, toma la responsabilidad que me concierne a mí, pero para poder hacerlo tiene que tener la solvencia económica y moral para poder asumirlo. Entonces, ¿qué sucede? Dios miró desde los cielos y dice la palabra que no encontró justo ni siquiera uno, no había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Y Dios tenía la intención y el plan de poder redimir y traer al hombre a hacer lo que fue antes de la caída y del pecado. Entonces, para poder justificar a alguien, el que hace la acción de justificar tiene que ser justo, porque alguien que está lleno de injusticia no puede justificar a nadie. Y en Adán todos pecamos, y el pecado es injusticia delante de Dios. Entonces, por eso es que la justicia que hoy nosotros tenemos delante de Dios ha sido una justicia que nos fue entregada, traspasada, imputada, es el término legal, por la obra de Jesucristo, que siendo el justo, verdaderamente justo, como dijeron los hombres al pie de la cruz después que lo crucificaron, en verdad este hombre era justo. Esa justicia de Él nos fue traspasada a nosotros por medio de la fe en Él cuando le recibimos como Señor y Salvador. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque en Él no somos injustos, vistos por el Padre como injustos, sino que la justicia de Cristo nos fue imputada y ahora somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es para los que creen que aplique esa justicia. Para los que no creen, los que no aceptan, los que no confiesan, los que no reciben a Cristo, seguirán en su estado normal, lejos de Dios, fuera de la justicia de Dios, porque solamente en Cristo Jesús somos justificados delante del Padre. No justicia propia,
sino la de Cristo, que nos fue traspasada, imputada por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Por eso la iglesia no puede nunca apartarse de Cristo. Separado de Cristo nada somos y nada podemos hacer. Gloria a Dios. Todas las promesas de Dios son sí y son amén, pero si estamos en Cristo. Fuera de Cristo ya el Señor, el Padre, no tiene compromiso con nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Aleluya. Fuera de Cristo lo que estamos es condenados, porque no estamos justificados, y al reino de los cielos nada que sea injusto puede entrar, y la justicia solamente la recibimos a través de la obra y el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando le recibe a Él, también acepta su sacrificio, y por esa sangre que Él vertió, hoy tenemos libertad y cantamos: sangre que me da la paz, sangre que me justifica, sangre que me redime, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que la iglesia maneje estos términos y entienda por qué no nos podemos separar de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y a los que justificó, hermanos, a esto también glorificó. Y lo vamos a tener que dejar hasta ahí porque el tiempo es oro. Entonces, hermanos, la justicia de Dios que está en nosotros es la que nos garantiza que nosotros también seremos glorificados juntamente con Él. Amén. ¿Y cómo es eso de que te glorifica? ¿Cuándo es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es? Hermanos, la glorificación es lo único que nos falta. Amén. Ya nosotros fuimos conocidos por Dios, lo que antes conoció. Ya nosotros fuimos predestinados por Dios. Ya nosotros fuimos justificados por Cristo, justificados en la cruz del Calvario. Y ya esa justicia que aplica a nosotros nos abrió la puerta para entrar al reino de Dios. Y lo próximo que falta es ser glorificados con Él. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando resucitemos con Él si estamos muertos, o cuando seamos en el rapto de la iglesia transformado para recibir al Señor en el aire, y ya tendremos un cuerpo glorificado. Amén. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Para los que ya murieron en Cristo, ellos se levantarán en la primera resurrección. Para los que vivan aún cuando venga Cristo en las nubes a levantar a la iglesia, dice que en un abrir y cerrar de ojos serán transformados nuestros cuerpos de inmundicia en cuerpos inmortales, en cuerpos a la imagen del Cristo resucitado. Un cuerpo donde ya no tiene debilidades, donde ya no tiene limitaciones, un cuerpo glorificado. Amén. Y eso es lo que creemos para nuestros parientes que han muerto en Cristo, creyendo en Él, que se levantarán. Amén. Si nosotros morimos antes de que Cristo venga, creyendo en Él, por la fe en Cristo, también seremos glorificados. Amén. Gloria a Dios. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos, de que un día le veremos cara a cara, porque Él nos eligió, nos separó, nos predestinó, nos conoció, nos justificó y nos glorificará para que para siempre estemos con Él en su gloria. Amén. Conociendo estas cosas, iglesia, entonces es menester que con más diligencia nosotros busquemos a Dios. Que por nada ni nadie nos separemos del amor de Dios y podamos decir, como dijo Pablo al final, que no pudimos llegar porque es muy largo y quizás necesite más estudio. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Si las cosas temporales de este tiempo, que verdaderamente son atracción para desviarnos y distraernos de la verdad y de lo que tiene el poder, nada, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni peligro ni espada, eso ya lo veremos en la próxima, cuando tengamos la continuación de este estudio Romanos 8, nos podrán separar del amor de Dios.
Amén. Que la iglesia de Redil se mantenga firme, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante y Él nunca nos ha dejado y Él nunca nos dejará, porque Él es fiel y Él nos ama. Amén. Gracias, Padre, Gracias, por tu Señor. palabra que es la verdad. Gracias, Y tú nos las enseñas, nos las muestras, para que a través de ella, Padre, nosotros podamos estar seguros, confiados y firmes en la gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Te pido que bendiga esta noche a la iglesia, que bendiga a cada hermano, que tu Espíritu Santo nos dé fortaleza, nos dé certeza y nos dé la seguridad de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, nos enseña, nos califica, Padre, y nos edifica para ser conforme a la imagen de Cristo. Oh, gracias a ti, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a los que no están aquí. Señor, perdónanos por nuestras faltas y ayúdanos a estar siempre firmes en la gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Hermana Victoria para... El amor de Cristo. Y-